¿Sabías que un simple descuido al no revisar el aceite de tu motor puede costarte miles en el taller? La mayoría de mujeres no lo hacen porque piensan que es complicado o que se van a ensuciar. Bueno, hoy te voy a mostrar cómo hacerlo en minutos y, lo más importante, sin arruinar tu look. Hola, guapas al volante. Sé que muchas veces abrir el cofre del vehículo da inseguridad. Pensamos que no vamos a entender nada o que mejor alguien más lo haga por nosotros. Pero créeme, revisar el aceite es mucho más fácil de lo que imaginas y puede salvar tu motor. Empecemos por saber por qué debemos medir el aceite. El aceite es como la sangre del coche. Si está bajo o sucio, el motor puede sufrir daños graves y esas reparaciones cuestan una fortuna. Así que mejor revisarlo a tiempo. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que debes saber es que el coche debe tener una posición adecuada. No debe estar en posición inclinada, así como ves en el video. Debes colocarlo en posición plana, ya que así te permitirá tener una medida exacta. Además, ten presente que si acabas de apagar el motor, debes esperar entre 5 y 10 minutos para que el aceite te pueda dar una medida correcta. Debes medir el aceite del motor siempre con el motor apagado. Recuerda esto cuando estés en la gasolinera y el despachador, como parte de su servicio, te pide revisar el nivel de aceite, ya que si lo revisan de inmediato al apagar el motor, no les marcará debidamente, debido a que no esperaron a que el aceite se asentara, y lo que harán es que terminarán agregando más aceite del debido. Teniendo esto presente, empecemos con el paso a paso. Lo único que necesitarás será una servilleta únicamente. Así como lo oyes, solo una servilleta. Nada de guantes ni herramientas extrañas. Localiza la varilla del aceite, que normalmente es amarilla o roja, y algunas tiene una imagen de una lamparita como de Aladín, o las letras que aparecen aquí, Engine Oil. Sácala, límpiala con la servilleta. Vuelve a meterla y sácala de nuevo. Revisa que el nivel esté entre mínimo y máximo. Normalmente en la punta de la varilla verás ya sea las letras Max y Min, o verás dos puntos separados entre sí, o dos cortaditas en las puntas de la varilla. Ten en cuenta que la marca más cercana a la punta de la varilla representa el mínimo. Y acá te va un tip que casi nadie conoce. De la marca mínimo a máximo hay aproximadamente 1 litro o 1/4 de galón. Si el nivel de aceite te marca en medio de las marcas mínimo y máximo, es porque le falta medio litro o medio cuarto de galón. Si está abajo, ten en cuenta lo siguiente. Revisa cuándo se le hizo el servicio de aceite por última vez. Puedes saber esto revisando las etiquetas de servicio que normalmente aparecen, como ves en la imagen, que están en el vidrio delantero o windshield o en el marco de la puerta. Esta etiqueta te da información valiosa. Podrás ver el kilometraje o el millaje en el que le toca el próximo servicio. También verás la fecha en que le hicieron el servicio y además te informa del tipo de aceite que utiliza tu coche. Pero, ¿qué pasa si solo deseas rellenar lo que le falta y no sabes qué aceite utilizar? Bueno, puedes ver la etiqueta y así sabrás el tipo de aceite que han usado anteriormente. Pero, ¿qué pasa si no tiene etiqueta? No te preocupes, tenemos dos opciones. Lo primero es que puedes ver el tapón del aceite sobre el motor. Normalmente traen el código como el que ves en la imagen, 5W20. Ese es el código de aceite que usa tu motor. Y lo segundo que puedes hacer es ver el manual de tu coche. Ahí dice el aceite exacto que debes usar, como 5W20, o puede que sea otro código como 10W40.
No, no es al azar. Cada coche tiene su tipo. Ahora sí, al saber qué aceite usa, solo necesitarás 1/4 de galón y un embudo, tal como ves aquí en la imagen. Ubica el tapón del aceite. Normalmente son como los que ves aquí en esta imagen. Retíralo. Puedes quitarlo presionando un poco hacia abajo y girando hacia la izquierda. Coloca el embudo y echa el aceite. Échale dependiendo de lo que le haga falta. ¿Recuerdas esta imagen? Si la marca está en medio de Min y Max, le echarás solo la mitad del 1/4 de galón. Recuerda que la idea es que el aceite quede en la marca exacta, que es el máximo. Y cuando ya hayas terminado, coloca el tapón y después rectifica nuevamente la medida con la varilla. ¡Y listo! Pasos finales. Tira la servilleta usada a donde corresponde o guárdala en una bolsita plástica. Así evitas ensuciar o manchar tu bolso. Y aplícate un poco de cremita en esas manos, te lo mereces. ¿Ves? Revisar el aceite es fácil, rápido y sin complicaciones. Ahora sí, guapa y preparada al volante. Suscríbete para más consejos que harán tu vida al volante mucho más sencilla. Y déjame en comentarios qué marca o tipo de vehículo conduces y lo que deseas conocer sobre él, y lo incluiré en mis próximos videos. ¡Hasta pronto!